Seis 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este día es jueves 16 de julio del año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a la audiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, y buenos días a las teleaudiencias de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24. Así es que buenos días a todos y a todas, y vamos inmediatamente con los temas que vamos a abordar en el día de hoy. La solicitud de la nueva declaratoria del estado de emergencia, y ahí hablaremos de la situación del COVID, cómo anda la pandemia entre nosotros. Voy a hablar del caso de una licitación en Promesecal, de una licitación de urgencia en Promesecal, y también sobre la propuesta que está formulando Participación Ciudadana para que Miriam Germán sea la procuradora designada por Luis Abinader como procuradora independiente. Esos son los temas que tenemos agendados para el día de hoy, pero quiero iniciar con unas felicitaciones al Banco Popular Dominicano. El Banco Popular Dominicano escaló a la posición 742 en la lista de los 1000 mejores bancos del mundo, mejorando en un solo año 57 casillas, según la prestigiosa revista financiera Vivanca. En su reciente edición de julio, la publicación destaca cómo el Banco Popular lidera el sector financiero dominicano, ocupando la primera posición nacional respecto de un total de 3 entidades bancarias consideradas en el listado. Destaca un comunicado que ha emitido el Banco Popular. Resalta que en los últimos 5 años el Banco Popular ha mejorado 165 puestos dentro del selecto club, marcando un sostenido crecimiento año tras año. La clasificación de D-Banker evalúa el desempeño de más de 2,000 entidades bancarias del mundo, y más allá del tamaño por activo, toma en cuenta como indicador principal la fortaleza financiera de las entidades, además de la solvencia, la liquidez, los beneficios y el retorno sobre activos. Así es que felicitaciones al Banco Popular Dominicano. A buena hora, esta información muy conveniente para no solo para el banco, sino para la economía del país, para la imagen de la República Dominicana, para el mantenimiento de este clima de confianza en la República Dominicana como destino de inversión con entidades financieras confiables. Así es que nuestras felicitaciones al Banco Popular Dominicano. Entonces, vamos de inmediato con el tema de la pandemia y las cosas nuevas que han ocurrido
alrededor de la pandemia. Pues el Poder Ejecutivo en el día de ayer envió una nueva solicitud de declaratoria del estado de emergencia. Una declaratoria del estado de emergencia por 45 días. Esa declaratoria del estado de emergencia que se ha producido en consenso entre las autoridades actuales, el presidente Danilo Medina, y las autoridades próximas del presidente electo Luis Abinader, porque estamos en una situación sumamente crítica en relación con el COVID-19, y si nos quedamos de brazos cruzados, vamos directo y en vivo hacia una catástrofe, porque por más medidas que adicionemos, la forma en la que vienen creciendo los contagios y viene creciendo la hospitalización y viene creciendo la emergencia, eso no hay sistema sanitario que los resista. Recuérdense que con esta pandemia han colapsado los sistemas sanitarios mejores del mundo, han colapsado. Y entonces, imagínense qué podría pasar con el sistema sanitario de un país en desarrollo como es la República Dominicana. Entonces, esta solicitud ya fue depositada a través de la Cámara de Diputados, que la va a conocer en primera instancia, después va al Senado de la República. El presidente del PRM y designado por Luis Abinader como secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció el apoyo del PRM, confirmando que esta iniciativa es una iniciativa coordinada. De manera que en ese aspecto estamos mejor ahora para enfrentar la pandemia, porque ya no hay la situación política que hacía que un sector boicoteara la declaratoria de los estados de emergencia o intentara hacerlo o desmeritara esas declaratorias considerándolas innecesarias. Ahora vamos a trabajar sobre todo, y me imagino que esa es la intención, en controlar las actividades nocturnas, la diversión que se hace con aglomeraciones, que es sumamente peligrosa en esta etapa. No creo que vayamos a limitar la actividad productiva, a menos que no sea aquella actividad productiva que se desarrolla en las noches, la de los lugares de diversión y la de los lugares de expendios de bebidas alcohólicas y de alimentos. Entonces, me imagino que sobre todo este estado de emergencia busca pues un toque de queda, para poder establecer esos controles. Así es que esperamos que ambas cámaras lo más rápido posible pues conozcan de este proyecto y tengamos ese instrumento. Entonces, saludar a ambos gobiernos, tanto el gobierno actual como el próximo gobierno. El gobierno actual porque muestra que no deja esta situación al abandono, que hará sus mejores esfuerzos para entregar una situación controlada a las próximas autoridades y a las autoridades nuevas también por la forma en la que están actuando en este sentido. Ayer
en el informe que se ofreció de la situación de el COVID-19 en la República Dominicana, pues encontramos que se arrojaron 1.366 nuevos casos de COVID-19 y que los casos activos pasaron a 23.283. Esos fueron los casos activos de COVID-19. Entonces, ayer el presidente de la Comisión de Alto Nivel para el combate del COVID-19, el ministro Gustavo Montalvo, anunció algunas medidas adicionales que se están tomando para enfrentar la situación. Él anunció que los honorarios del personal de salud que está pues en la primera línea de combate al COVID-19 van a ser nuevamente aumentados. Que ese incremento incluye a los médicos pediatras y a los ginecostetras. Y además anunció que se van a habilitar 582 nuevas camas para pacientes con COVID-19. De esas camas que se van a habilitar, pues 187 serán para unidades de cuidados intensivos. Es decir, que hay una respuesta precisa frente al incremento de la situación, pero si no hay control, ya ustedes saben cuál sería el futuro. Por igual, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer otras medidas para tratar de producir algunos controles en las noches con relación a los lugares de expendio de bebidas, a los bares y a las tiendas de bebidas alcohólicas, y también a los lugares de expendios de alimentos, en este caso los restaurantes, que estarían operando hasta las 8 de la noche en servicios presenciales y hasta las 9 de la noche en servicios para llevar. Esa es la disposición del Ministerio de Salud Pública. Vamos a ver cuando se pueda tener una política nuevamente combinada entre estas acciones administrativas del Ministerio de Salud Pública y las cosas que permite hacer la declaratoria de un nuevo estado de emergencia. Eso es lo que tiene que ver con ese aspecto que Gustavo Montalvo informó ayer también, de que han sido inspeccionados unos 2.883 establecimientos comerciales. Y entonces ahí se ha comprobado que el 94% de los lugares inspeccionados estaban cumpliendo con el requisito de la mascarilla obligatoria y que había un 71% que estaban cumpliendo con el distanciamiento. Entonces, en esto está trabajando el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y Proconsumidor en estos procesos de inspección. Pero ya veremos a partir de la declaratoria nueva del estado de emergencia cuando esto se produzca. Entonces, quiero referirme al tema de una licitación que ha convocado justamente para el día de hoy, una licitación de urgencia que está convocando Promesecal y que ha sido una convocatoria que el director de Promesecal, el doctor Enriquillo
Matos ha tratado por todos los medios de rodearla de la mayor transparencia posible. Esta licitación está autorizada por la Comisión de Alto Nivel para el Combate del COVID-19 y también se le ha comunicado al equipo de transición sanitaria del nuevo gobierno. Esta es una licitación, señores, de urgencia, porque de lo que se trata es de abastecimiento de los medicamentos y de los insumos que son imprescindibles en los hospitales para continuar con el combate del COVID-19. Se trata de una licitación que no puede esperar a que se establezcan las nuevas autoridades, porque imagínense el cuadro que tendríamos con un país sin insumos ni medicamentos, con un desabastecimiento hasta la espera de la instalación de las nuevas autoridades que organicen un proceso de licitación. Eso sería sencillamente criminal. Criminal. Entonces, es por esa situación que en esta etapa de transición, Promesecal ha convocado a esta licitación en la que en el día de hoy todos los interesados pues van a presentar su documentación y sus ofertas. Entonces, yo creo que esto está rodeado de toda la transparencia necesaria. Y esta es una urgencia. Esta es una urgencia. Es un procedimiento de emergencia amparado por el decreto 173-20 que autoriza a Promesecal a celebrarla. Entonces, hoy en el salón de eventos de la institución es el lugar de la convocatoria pública para que todas las empresas interesadas lo hagan. Entonces es bueno que sepamos esto, porque aquí hay gente que inmediatamente empieza a atacar y empieza a cuestionar. Señores, los medicamentos y los insumos no pueden esperar. No pueden esperar. Es decir, lo más conveniente es que las nuevas autoridades, cuando lleguen ahí, encuentren medicamentos y encuentren insumos, y que antes de ellos llegar, los pacientes hayan estado bien abastecidos de medicamentos y el personal de todos los insumos que requiere para poder atender esta emergencia. Eso es imprescindible. De manera que queríamos explicar eso. No, es una situación distinta, al proceso que, por cierto, fue anulado, fue dejado sin efecto en el Ministerio de Cultura, que iba a adquirir unas vitrinas, unos exhibidores para varios museos. Me refiero pues al Museo del Hombre Dominicano, al Museo de Arte Moderno y al Museo de Historia y Geografía. El Ministerio de Cultura tenía pues un procedimiento que se llevó a cabo con un único suplidor, que estaba adquiriendo en Italia 113 vitrinas y 113 soportes para, digamos, piezas de estos museos para exhibición y para el cuidado, para la seguridad de estos museos. Esa era una licitación por valor de unos 268 millones de pesos. Entonces, independientemente de que esto es necesario, no es una urgencia.
Nadie se va a morir porque las vitrinas la adquieran las nuevas autoridades o porque el mismo proceso, las autoridades lo revisen, las nuevas, y si quieren continuarlo, lo continúen, o si quieren hacer otro proceso, lo hagan. Es decir, nadie se va a morir por eso. Y como nadie se va a morir por eso, se quita de en medio cualquier suspicacia, cualquier sospecha de que se traten de hacer cosas en una etapa de transición que siempre da mala espina cuando no son urgencias como la que me he referido de promesa cal. Entonces, la orden presidencial de suspender eso y la decisión del ministerio de que eso se suspenda me parece correcta. Que ya esperen estos museos las nuevas autoridades para la adquisición de estas vitrinas, de estos exhibidores, que esa es parte de la actividad de los museos, donde quiera que uno va. Desde luego que las piezas que uno va a observar, histórica, arqueológica, como fueren, están en exhibidores bien protegidas, bien cuidadas, pero son cosas que realmente pueden esperar. Que a propósito de este tema, de lo que tiene que ver con todo este proceso de licitaciones y transparencia, como ahora vamos a vivir una nueva etapa y tendremos unas nuevas autoridades que, por cierto, eran muy cuestionadoras de cualquier proceso y a veces de manera muy alegre se lanzaban a cuestionarlo. Resulta que todos estos procesos de transparencia que se han llevado a cabo y que las gestiones del PLD fortalecieron bastante, obedecen al descrédito que ha experimentado la política y a la percepción que tiene la gente de que detrás de casi todos los procedimientos pues hay intereses de negocios de alguna que otra autoridad o de algún que otro allegado a las autoridades. Entonces eso ha llevado a un blindaje tal de transparencia que está, digamos, afectando seriamente la gobernabilidad. Y ese no es un problema local, no es una situación que se está dando en la República Dominicana. Yo tengo aquí una obra de reciente publicación de dos premios Nobel de economía, de dos de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía del año 2019. Esta obra se titula Buena economía en tiempos difíciles, en busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas. Y los autores de esta obra son los economistas Abhijit Banerjee y Esther Duflo. El doctor Leonel Fernández la recomendó esta semana, ¿no? En las recomendaciones que él hace toda la semana en su cuenta de Twitter, que siempre recomienda una obra importante. Y yo publiqué un comentario cuando él la publicó diciendo que precisamente estaba leyendo esa obra, que ya la terminé. Entonces, a propósito del tema, esto viene al tema que estoy tratando de la cuestión esta de el exceso de transparencia. Fíjense cómo estos economistas, entre los problemas que está confrontando la gobernabilidad, citan este exceso de transparencia que nosotros lo hemos asumido de los Estados Unidos, como a lo que José Laluz le llama el copy-paste.
Estas son de las leyes y disposiciones copy-paste que nosotros sencillamente la hemos tomado de Estados Unidos, pero en su fuente de origen, que son los Estados Unidos, están dando serios problemas. Todas esas disposiciones, serios problemas, muy serios problemas. Por ejemplo, dice, le voy a citar lo que plantean estos economistas de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América con relación a este tema. Dicen ellos, poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare. La razón era que aparentemente había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compras tiene 800 páginas. Así que para lograr un contrato del gobierno es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan contratos de las agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Es muy difícil que otras organizaciones se lleven una parte de esos proyectos, ni siquiera cuando su experiencia sobre el terreno es relevante. Entonces, ellos siguen planteando otras cosas sobre eso. Y fíjense que cuando nosotros vemos una licitación en la que interviene el PNUD, que como estos requisitos vienen de Estados Unidos, algunas entidades sencillamente se han liberado de su proceso y llaman al PNUD para que lo desarrollen. ¿Qué dicen ellos? Que a los que esa agencia terminan premiando en su proceso de licitaciones, se le llaman los bandidos de Washington. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo este proceso de transparencia de 800 páginas para, digamos, con requisitos para poder calificar como ofertantes del gobierno, que es todo lo que nosotros hemos copiado. Eso no necesariamente te garantiza que el que vaya a ganar sea el que está en mejores condiciones de prestar el servicio, sino el que llena el papeleo, el que se ha hecho un experto en el llenado del papeleo, los llamados bandidos de Washington. Entonces, corriéndole al extremo de evitar la corrupción, nos hemos ido a otro extremo, que eso es lo que hace tan lenta la labor del gobierno. Y eso hace que los gobiernos no tengan muchas posibilidades a veces frente a situaciones que tienen que resolver con rapidez y que tienen que enfrentar diariamente en la vida cotidiana. Que a propósito, antes de comentar lo que es la propuesta de participación ciudadana sobre el caso este de Miriam Germán, pues hay un planteamiento que ha hecho Luis Abinader, el presidente electo Luis Abinader, a recibir su certificado en el día de ayer. Él habló en un tono muy parecido
al que habló cuando dirigió sus palabras la noche del 5 de julio para proclamarse como ganador de los comicios, cuando ya la Junta había emitido boletines que ya hacían saber que la situación en su favor era irreversible. Entonces él habló de que pasaba de la etapa de candidato de un sector o de los sectores que le apoyaban y que entraba en la etapa de presidente, y que el presidente no es el presidente de un sector, sino el de todos los dominicanos. Ayer, al recibir su certificado como presidente electo, el licenciado Luis Abinader decía lo siguiente: necesitamos cambiar las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana. Ese es mi compromiso, trabajar para unir y nunca para dividir. Óigase bien, trabajar para unir y nunca para dividir. Luis Abinader sabe muy bien cuál es la situación que tiene por delante, y esta situación solo se enfrenta convocando a la unidad de todos los sectores. Él dice que nuestro compromiso es lograr un país con mejor salud, con más seguridad, oportunidades y justicia, un país en el que nadie quede olvidado. Entonces, yo creo que esas son muy buenas señales del presidente electo Luis Abinader, y trabajando en base a esos criterios, yo estoy seguro de que los dominicanos vamos a atravesar esta crisis que está atravesando el mundo, y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir tratando de buscar el desarrollo. Entonces, finalmente, Participación Ciudadana ha hecho una propuesta para que Miriam Germán sea tomada en cuenta para la escogencia que ha de hacer el presidente Luis Abinader, que se comprometió con un procurador general independiente. El presidente Abinader llegó más lejos y habló de algo que él no puede hacer, porque cuando él participó en el programa del grupo Corripio, respondiendo a una pregunta sobre el procurador independiente, dijo que desde el primer día no solo el procurador, sino que todos los fiscales habrán de ser independientes. En esos momentos, el presidente, el entonces candidato y ahora presidente electo, probablemente no tomó en cuenta que el Ministerio Público se escoge en procesos que están a cargo justamente del Consejo del Ministerio Público, y que no son escogencias que hace el presidente de la República, sino que ya tienen otros mecanismos, que cuando él seguramente hay una gran cantidad de fiscales que ya han sido escogidos, que tienen que agotar su periodo, y habrán otros procesos para escoger a nuevos fiscales, que por cierto se pospusieron, pero no son designaciones que están a cargo del presidente de la República, como sí está a cargo, desde luego, la del Procurador General de la República. Bueno, la hoja de servicio de Miriam Germán está fuera de cuestionamientos. Incluso ustedes recuerdan que cuando en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura se produjo la situación incómoda que se dio con ella, pues nosotros fuimos muy críticos de esa situación. Es decir, jamás estuvimos de acuerdo con que a nadie se le intente acorralar, incluso haciendo uso de información que propiamente
no es un uso de información que correspondía al Consejo Nacional de la Magistratura, porque toda la información que disponía el Consejo Nacional de la Magistratura debería haber sido entregada por secretaría y estar a disposición de todas las partes, y sobre todo la parte que iba a tener que ser cuestionada con relación a esas informaciones. Es decir, que eso nunca lo compartimos, y en su momento fuimos bastante críticos con relación a esa situación que se dio con la magistrada Miriam Germán. Entonces, yo creo que la pregunta de si ella pudiera actuar en forma independiente, en este caso debe hacérsela ella misma. Su actuación judicial ha sido una actuación judicial de apego a la ley, de apego a los procedimientos. Esa es su hoja de servicio. Si ella fuera designada procuradora, pues independiente, probablemente no se dedique a los que incluso pudieran estar pretendiendo quienes la plantean, quienes la promueven, porque directivos de Participación Ciudadana pues han externado opiniones incluso amenazantes para el presidente electo, de que si en enero no hay una cantidad de personas tras las cárceles, pues entonces vuelve la protesta. Eso lo ha dicho gente de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, eso quiere decir que en esa organización, entre la gente de esa organización, prima ese criterio. Sé que hay gente ahí que no es de ese criterio. Ahí está, por ejemplo, el licenciado Pancho Álvarez, que es un hombre que sabe que la corrupción se combate con expedientes bien elaborados. Y es un hombre que sabe que con show no se combate corrupción. Lo sabe. Entonces, que tienen que producirse procesos de investigación reales, sosegados, y que a una persona no se le lleva a la justicia porque usted presuma que esa persona es corrupta. No se le lleva por presumir que es corrupta, se le lleva porque en las indagatorias, en las investigaciones, hay pruebas que pueden avalar una acusación, y hay pruebas de hechos concretos. Hemos sido muy críticos de una tradición que ha tenido el Ministerio Público en la República Dominicana, que por lo general cuando lleva algún servidor público a la justicia, pues lo acusa de cosas que es imposible que haya hecho, como si ha manejado un presupuesto de 10,000 millones de pesos, pues lo acusan de haber desfalcado una institución por 10,000 millones de pesos. Entonces, no se limitan de manera concreta a buscar hechos y a establecer realidades realmente sostenibles, sino que le vacían todo el código penal. El hombre no ha violado varias disposiciones, sino que la ha violado todas, y en definitiva los sustentos terminan siendo después risibles. Entonces, hay gente que también sabe eso ahí en Participación Ciudadana, aunque hay gente que tiene otra mentalidad, pero hay gente que también sabe eso. Yo no creo que la magistrada Miriam Germán, si fuera designada como procuradora, va a tener una actuación distinta a la que ha sido su trayectoria. Ahora bien, una cosa es eso, otra cosa, digamos, son las percepciones que se puedan tener, y ellas también son importantes. Como la magistrada Miriam Germán viene de un conflicto en el que ella aspiró a continuar en la Suprema Corte de Justicia y ella no fue escogida, hay razones para pensar que ella pues
tiene resentimientos en función de lo que ocurrió en ese momento y que esos resentimientos pudieran caracterizar su actuación. Yo no creo que vayan a caracterizar su actuación si ella fuera la Procuradora General de la República, pero su actuación en términos de la percepción no pudiera desligarse de esos acontecimientos. Y en la vida pública, en la actuación pública, en la política, la percepción se parece mucho a la realidad. La percepción se parece mucho a la realidad. Entonces, yo creo que eso afectaría la posibilidad de que sus actuaciones se perciban como las actuaciones de una procuradora independiente en determinados casos. Por eso creo que si ella recibiera esta oferta del licenciado Luis Abinader, presidente electo, ella misma, con la conciencia que tiene, debería ponderarla a ver si a ella y al país le resultaría eso conveniente, porque sin duda alguna que estaría rodeada de esa percepción de que es una procuradora que viene en busca de venganza por lo que ocurrió con ella, y eso no es bueno. Aunque, repito, yo no creo que ella fuera a tener ese criterio, porque esa no ha sido el tipo de actuación que a ella le ha caracterizado. No obstante, si así fuera, está en manos de dos personas esta decisión. Primero, la del que tiene que seleccionar a ese procurador independiente, y segundo, del seleccionado o la seleccionada, si se siente en las posibilidades de actuar como la mujer del César. Es decir, de que en los hechos y en la apariencia pues pueda dar la misma imagen. Cambio fuera. Con el triple de